con Daniel Blanco, quien es precandidato a senador por Política Obrera, otra de las alternativas que va a competir por lugares en el Congreso. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos los televidentes. Buenos días a vos, Gaby. Muchas gracias. Bueno, Daniel, nosotros sabemos que usted es un dirigente de mucha trayectoria en la provincia, que ha pasado varias campañas provinciales y nacionales. ¿Cómo está viendo particularmente esta campaña que se da en un escenario, si se quiere, inédito de tanta competencia, no? Mira, creo que el carácter inédito de la campaña está referido a otra cosa, no tanto a la cantidad de competidores, sino a la catástrofe social que atraviesa el pueblo argentino en esta coyuntura. Fíjate que la Argentina, sus trabajadores, han sido pioneros en la conquista de derechos sociales. Y hoy nos encontramos en una situación que nunca vivió en los últimos 100 años nuestro país. El 60% de la población está debajo de los índices de pobreza. Es una situación calamitosa para la juventud. Las estadísticas oficiales indican que el 65% de los jóvenes son pobres. El 30% de la población está desocupada. Entonces tenemos una catástrofe inédita. Y frente a un escenario electoral donde se deberían ofrecer salidas, soluciones, desde ya quiero que tomes nota, que quede grabado esto, anticipamos que los distintos candidatos de las fuerzas tradicionales, el 10 de diciembre, cuando juren y asumen los que sean electos, y lleguen al Congreso, ese Congreso va a sancionar la ley de un acuerdo que ya se está pergeneando, ya se está escribiendo con el Fondo Monetario Internacional, que va a significar una nueva vuelta de tuerca más dura, más profunda, que va a hundir más al pueblo argentino en la pobreza, en la desocupación. Fíjate vos que los puntos centrales de ese acuerdo giran alrededor de terminar con el sistema previsional argentino, elevando la edad jubilatoria a los 70 años y separando, desligando toda relación del haber jubilatorio con los salarios y transformándolo a la jubilación, que es un salario diferido, en una suerte de plan social jubilatorio. En lugar de que el plan se llame potenciar trabajo, se va a llamar pensión social jubilatoria, un sistema a la chilena, que lo va a pagar la propia gente, lo va a tener que ahorrar, lo van a administrar los bancos. Los bancos, hasta que la persona se jubile, van a hacer operaciones de crédito, de comprar títulos especulativas, y la gente va a quedar con pensiones que hoy van a ser inferiores a la jubilación que se está cobrando, donde el 80% de los jubilados cobra 23, 24 mil pesos. Y luego se va a legalizar este plan que ya se habló muchas veces de la reforma laboral, de legalizar lo que hoy es ilegal, que es el trabajo precario, un trabajo que va a implicar sacar al trabajador de estar incluido en un convenio colectivo de trabajo, no va a tener por consecuencia los derechos que tiene y que te da un convenio colectivo. Por ejemplo, se va a establecer la libertad de parte de las empresas para despedir. Ahora vos tenés ciertas cláusulas de protección, inclusive la indemnización. Daniel, yo le hago no vas a tener conquistas. Sí. No, le hago una consulta y digo, ¿por qué es tan difícil por ahí que
hablamos de nuestra provincia, ¿no? Que algún movimiento de izquierda pueda llegar al Congreso, ¿no? Porque no ha sucedido en las últimas elecciones. ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, porque vos te tenés que dar cuenta, comparar simplemente los recursos que vuelcan las fuerzas, digamos, que hoy gobiernan, las listas de Mansur o de Jaldo, simplemente comparando con la capacidad que le da la administración de fondos públicos, cajas negras, que las hay de un lado y del otro, los sectores sociales que financian la campaña de estos sectores. Nosotros nos financiamos con los movimientos sociales, con solo los trabajadores que muchas veces tienen un magro ingreso y hacen una rifa y hacen una colecta y colaboran porque necesitan tener una fuerza de representantes y luchan por tenerlo, que defiendan su punto de vista, de conquistar una salida para justamente este problema explosivo de la catástrofe social. Entonces, el problema consiste acá en lo siguiente. Desde el punto de vista de nuestra fuerza, nosotros no hacemos carrerismo político, no hacemos arribismo, es ajeno a nosotros. Somos una fuerza que procuramos que el pueblo se organice, tome conciencia y luche. Todos los derechos, desde el siglo XIX, desde los primeros sindicatos, el sindicato gráfico, los sindicatos ferroviarios, todos los derechos fueron conquistados no por vía legislativa, sino por vía de la lucha, que luego las legislaturas respectivas se vieron obligadas. Es un fenómeno que estamos viendo también en otros países, ¿no? Digo, lo que está pasando por ahí en Chile es un fenómeno muy interesante de observar también, aunque son elecciones de distintas características, por supuesto, pero y de distintas historias, pero también es interesante, ¿no? Está claro, pero vos fíjate que Chile, Chile, toma Colombia, podemos ver el tema de Perú ahora, está en el candelero, pero tomemos Chile. Chile, antes de llegar a esas elecciones de constituyente, que han creado una suerte de dualidad de poder institucional en el país trasandino, en octubre del 2020 hubo una rebelión popular que ocupó de una manera fantástica la Plaza de la Dignidad. Sí. Si vos comparás la proporción de población que tiene Santiago de Chile con el hecho de que se hayan reunido 1,5 millones de personas a reclamar derechos, a reclamar que se ponga fin a la constitución pinochetista, bueno, arrancaron una asamblea constituyente que el gobierno no quería otorgarla. Claro, y luego de la asamblea constituyente, que fue arrancada a través de un plebiscito, en la pelea por los constituyentes, bueno, las listas opositoras al gobierno fueron las que triunfaron, un 70% frente a un 30%. Recientemente hubo elecciones normales, institucionales, después de 20 años, de las llamadas gobernaciones, y de 19 gobernaciones, 18 la ganó la oposición, y la mayoría la ganó la izquierda. O sea que hubo un proceso previo de rebelión que transformó la conciencia del pueblo chileno. Argentina no es ajeno a este proceso latinoamericano, que te digo que se extiende desde Chile, Ecuador, Perú, Colombia, inclusive la propia Cuba. Claro. La Argentina tiene todos los condimentos. Vos comparás las cifras de la catástrofe social, las contradicciones, los negocios de las minorías capitalistas, de las corporaciones, las situaciones de la deuda que acogotan, asfixian las posibilidades de los pueblos y de los países. Bueno, todos han dado lugar a que cuando un régimen político no puede dar salida a cosas que son elementales, por ejemplo, garantizar la vida a los ciudadanos ante la pandemia, garantizar la salud, garantizar un puesto de trabajo genuino. No pueden garantizar un salario que cubra el costo de la canasta familiar. No pueden garantizar la vivienda.
Te dicen quédate en casa y no tenés vivienda. Y entonces uno se vive hacinado en una época de pandemia. O sea, cuando cosas elementales no se pueden solucionar, es cuando los pueblos se disponen a buscar otra vía de salida. Y entonces la Asamblea Constituyente se ha transformado en una de las banderas en Chile, en Perú. Castillo ganó con la bandera de la Constituyente. Se ha planteado y se va a plantear en Brasil, donde hay un escenario que ya no lo soporta más a Bolsonaro porque es el artífice de una catástrofe sanitaria equivalente solamente a Estados Unidos o la India. Es una cosa que ha colocado en peligro a comunidades enteras sin importarle nada, hablando de gripeciña. Entonces, frente a un escenario de esa característica, un planteo que tiene nuestra política obrera es que nosotros, en lugar de lo que hace otra izquierda, de autorreferenciarse, decir que quiere ser tercera fuerza, acá lo que se necesitan son propuestas de salida. Y la propuesta que nosotros hacemos es que se debe convocar a una asamblea constituyente libre y soberana. Una asamblea constituyente que declare, clausure a este régimen político que ha fracasado. Han pasado todos. Llevan 200 años desde que se declaró la independencia. Más de 200 años, 205 se conmemoró el último 9 de julio. Y no han podido resolver los problemas elementales. Bueno, entonces una asamblea constituyente tiene que refundar sobre otras bases sociales que nosotros entendemos, debe apuntar a un gobierno de trabajadores para poder solucionar estos problemas elementales. En el día de hoy, la Gaceta publica que la Argentina va a pagar una cuota de interés de 345 millones de dólares. ¿No te parece, Gaby, que esos 345 millones de dólares ante la inminencia de la tercera ola, se viene el tsunami de la Delta, es necesario para poner en pie centros de salud, hospitales de emergencia, poner restricciones para todo lo que no sea esencial? Recién te escuché que iban a reportear a la ministra Chala. Preguntale a la ministra, por favor, ¿cómo puede ser que teniendo una tercera ola, teniendo la variante Delta, que se lleva por delante todos los sistemas escolares aperturistas en el cuadro de una pandemia que ataca a los jóvenes, ataca a los niños? Y entonces, ¿cómo puede ser que acá se quiera imponer la presencialidad completa? Es una irracionalidad, no cuidan la salud y la vida de nuestro pueblo. Nosotros, fíjate, a mí me acompaña como candidata Raquel Gracino, que es la referente del movimiento autoconvocado, que tiene por bandera precisamente en defensa de la bandera de la salud y la vida. No puede haber educación presencial en pandemia, es elemental, es el sentido común. Entonces, cuando los políticos pierden hasta el sentido común, hay que agarrar y cambiar. Bien. En función de esta propuesta es que hacemos el llamado para que apoyen efectivamente a la alternativa de política obrera. Con la lucha y con la verdad vamos a ir avanzando y no te preocupes, llegaremos al Congreso, pero lo más importante es que el pueblo tome una conciencia y se organice y luche sin esperar que llegue algún socialista al Congreso. Insisto, los derechos se conquistaron antes que los socialistas llegaran a algún Congreso. Bien. Daniel, agradecemos mucho por su tiempo y ya quedamos en contacto seguramente para unas semanas más adelante. Muchas gracias. No, te agradezco a vos, Gaby. Un saludo a todos los televidentes y bueno, estamos a disposición. Muchas gracias. Muy amable. Escuchamos allí a Daniel Blanco.